Buenos días. Muy buenos días, señoras y señores. Me corresponde darles la bienvenida a todos ustedes al Instituto Cervantes en mi condición de secretario general del Instituto Cervantes. Los que me conocen saben que además les doy la bienvenida de una forma personal muy especial porque hoy el motivo que nos reúne es hablar de la isla de Guam, donde estuve por primera vez el año 85 y donde he vuelto en varias ocasiones. Quiero dar la bienvenida muy especialmente y agradecer su presencia al secretario de Estado de Cultura, el señor Benzo, que hoy nos acompaña y además lo hace en su condición de presidente de la Comisión Ejecutiva para la conmemoración del 5º centenario de la expedición de Magallanes y Elcano, la expedición de la primera vuelta al mundo. También doy la bienvenida al señor Navarro, director de Casa Asia, que también va a intervenir a continuación, al director general de Política Exterior para América del Norte, Asia y Pacífico, que nos acompaña, al exsecretario de Estado de Cultura, el señor Cortés, que además estuvo en la isla de Guam con motivo del centenario del 98, pero hoy muy especialmente tengo que mencionar a quienes vienen desde allí. El rector de la Universidad de Guam, el profesor Underwood, Robert Underwood, a quien conozco desde hace más de 30 años y que es un hombre que ha trabajado de forma intensa por las relaciones culturales, políticas también, del pueblo de la isla de Guam, de los chamorros, con todo el resto del mundo. Y también el profesor Atienza, David Atienza, que es también profesor de la Universidad de Guam y a quien también damos la bienvenida muy especialmente. Hoy lo que nos reúne es este motivo concreto, que es su visita a España, y es una alegría que hayan venido para recuperar la conciencia de un pasado histórico que nos une desde el primer momento en el que se tuvo conciencia de que la Tierra era redonda y que todos formábamos parte del mismo mundo. Guam y España entran en el mapamundi, en el globo terráqueo, en la conciencia de ese globo terráqueo, al mismo tiempo, en la primera vuelta al mundo. Estamos a punto de conmemorar esos 500 años y lo vamos a hacer también conjuntamente. Magallanes y Elcano llegaron en ese viaje de circunnavegación a la isla de Guam en 1521, el 6 de marzo de 1521, y por eso todos los años, el 6 de marzo, la Asociación Española de Estudios del Pacífico, a cuyos miembros que están aquí presentes también les saludo muy especialmente, el 6 de marzo de cada año celebramos el Día del Pacífico. La primera vuelta al mundo tuvo unas consecuencias enormes, fue un gran logro de España, de la corona, porque contribuyó al conocimiento real de la Tierra y, por lo tanto, al conocimiento científico de lo que es el planeta, de qué es el planeta en el que vivimos. Fue una expedición basada en una idea: conocer, saber. Había que saber cómo era la Tierra. Y se logró gracias a España, pero gracias también a una tripulación internacional. El mérito también hay que atribuírselo a todos los que, desde el almirante Magallanes, originario de Portugal, y los demás que iban en la tripulación, procedentes de Italia, Alemania, Inglaterra, Irlanda, Bélgica, India, Malasia, una expedición verdaderamente internacional. No quiero extenderme más, porque esto da para hablar horas y horas. Pero sí quiero darles a todos ustedes verdaderamente las gracias por su presencia aquí esta mañana. Insisto en el agradecimiento a la delegación de Guam que visita España estos días, el agradecimiento a los miembros de la comisión del 5º centenario, el secretario de la comisión, el señor Vázquez, también miembro de la comisión y especialmente de la comisión del Ministerio de Defensa, el almirante Orcada, que también está con nosotros. Entre todos creo que podemos hacer una conmemoración que nos ayude mejor a conocer cómo era el mundo entonces, qué hizo España por el conocimiento del mundo y, por lo tanto,
cuál es el papel también de España ahora en las relaciones con otros países y mirando, sin duda, hacia el futuro. Muchas gracias a todos y doy la palabra al secretario de Estado de Cultura. Muchas gracias. Buenos días a todos. Querido secretario general del Instituto Cervantes, Rafa, director de Casa Asia, rector y profesor de la Universidad de Guam, profesor Underwood, amigos. Para mí es un honor el estar hoy aquí en este acto, que es un acto más, un acto de los muchos que vamos a hacer para conmemorar la Vuelta al Mundo, el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo. Y es un acto muy especial en cuanto que, como luego haré referencia a ello, marca la dimensión internacional de esta conmemoración y de los actos que vamos a celebrar, por cuanto lo vamos a centrar en el papel de un lugar fundamental en esta conmemoración, como es la isla de Guam. Este año estamos embarcados, y nunca mejor dicho, en una conmemoración de excepcional trascendencia, y el desarrollo de los trabajos que estamos llevando a cabo en estos primeros meses pretende asegurar que 2019, año en que se cumple el aniversario del inicio de dicha Vuelta al Mundo, esta hazaña sea debidamente conocida y reconocida. El 6 de septiembre de 1522, Juan Sebastián Elcano llegaba a las costas andaluzas al cabo de 3 años de aventuras increíbles, a bordo de la nave Victoria, junto a los 17 supervivientes de una expedición que iniciaba Fernando de Magallanes con 234 hombres a bordo de 5 naves. Por primera vez se había dado la vuelta al mundo. Y dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y desde luego si esta gesta hubiera tenido lugar hoy en día tendríamos múltiples imágenes que lo recogerían. Pero a falta de esas imágenes yo creo que nos sitúa bien en la escena las palabras del escritor Stefan Zweig, que en su libro El hombre y su gesta muestra de forma muy visual la grandeza de esta hazaña, cuando nos dice, y cito, intenta representártelos partiendo en sus frágiles barcas de pescador hacia lo desconocido, ignorantes de los derroteros, perdidos en lo infinito, continuamente expuestos al peligro, al capricho de las inclemencias del tiempo y a todas las torturas de la escasez. España acababa de forjarse como nación y su vocación histórica la llevó a proyectarse más allá de sus fronteras europeas y a convertirse en una comunidad de pueblos diversos. La primera circunnavegación de la Tierra es el primer gran hito de la globalización de nuestro planeta. Es innegable que en la época de la inmediatez, de las facilidades de nuestra vida actual en las comunicaciones y los transportes, nos cuesta apreciar en su justo valor la heroicidad, el arrojo y sufrimiento de esos hombres que completaron la vuelta al mundo y de aquellos que no pudieron regresar. En ese sentido, conmemoraciones de este tipo nos sirven para apreciar y valorar la especial importancia que tuvo atravesar los océanos, conocer rutas y poder contar con puestos en los que abastecerse o fondear para llevar a cabo el comercio marítimo, conocer las culturas, las lenguas, el medio y los recursos de los diversos países y territorios y fijar relaciones estables. Eran, ya fuera por necesidad o ya fuera por vocación, marineros, soldados y aventureros, pero sobre todo eran luchadores. Gentes que se enfrentaban a un mundo desconocido, sin mapas, a bordo de embarcaciones inseguras, con instrumentos de navegación poco fiables y sujetas a toda suerte de adversidades. Esa expedición, que tenía por objeto descubrir la especiería, en palabras de Juan Sebastián Elcano, implicó enormes avances en los ámbitos científico, cultural y económico, revolucionó las ciencias náuticas, hidrográficas y cartográficas y por estos motivos las comunicaciones, el transporte y el comercio no fueron lo mismo después de dicho viaje. Lo que hizo la exposición de Magallanes Elcano no fue solo un largo viaje de 3 años que les llevó a atravesar el Atlántico, doblar el Cabo de Hornos, navegar el Océano Pacífico, alcanzar las Islas Marianas y las Filipinas y regresar a España recorriendo el Océano Índico y doblando otro cabo, el de Buena Esperanza, navegando por la costa africana, por el Atlántico, hasta alcanzar la península. Lo que hicieron fue abrir un mundo de conexiones antes desconocidas, configurando un poco más el mundo que hoy conocemos y asegurando la presencia global de nuestro país, mostrando así la vocación universal de España, que aún sigue presente en nuestro idioma, patrimonio de una extensa comunidad hispanohablante. Son pocos los acontecimientos históricos que tienen una proyección tan global como la primera vuelta al mundo, la gesta de Magallanes Elcano, aquellos que están en la génesis histórica de la globalización y nos permiten reivindicar la vocación universal de España. La perspectiva de los siglos nos permite ver con claridad que nuestros mejores momentos tienen lugar cuando avanzamos abiertos y volcados al mundo. Y desde ahora y hasta finales de 2019 acometemos con renovada ilusión la labor de conmemorar el espíritu, la herencia y las repercusiones que esta gesta histórica tuvo para la humanidad.
Una gesta que abrió el mundo a otros muchos descubrimientos que pusieron de manifiesto que los navegantes europeos y en especial los españoles tenían una capacidad que les hizo adueñarse de los principales descubrimientos. Tras descubrir Núñez de Balboa el Océano Pacífico en 1513, el conocido como Mar del Sur, el mismo año de su muerte, en 1519, parte a surcarlo la expedición de Magallanes Elcano. Y estos hechos, junto evidentemente con el descubrimiento de América, objeto que fue en su día y otro quinto centenario, o el que ya estamos celebrando, nos llevan a un tiempo en el que se dieron a conocer al mundo y se pusieron en el mapa lugares que fueron con los siglos adquiriendo un papel cada vez más trascendental, o que vivieron momentos de un esplendor dentro de las rutas que surcaron los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, como las propias Islas Marianas, entre las que se encuentra Guam, que fue una de las escalas de la ruta del Galeón de Manila. Es un oasis en medio del océano al que arribaron durante más de 200 años los marineros en busca de agua dulce, de especias y protección, y en el que la huella de lo español ha quedado unida para siempre, pues no en vano fue parte de España durante más de 200 años, como atestigua algunas de sus costumbres y apellidos, y sobre todo el idioma chamorro, cooficial en Guam desde 1974, aunque esté ahora mismo muy afectado, cada vez más afectado por el inglés. No voy a extenderme sobre ello, ya que contamos con expertos que van a dedicarse a ello en la mesa redonda que va a tener a continuación. Únicamente decir que, entre otras cosas, es un vínculo especial, simbólico y de especial carácter emocional el hecho de que nuestra letra ñ, por ejemplo, siga estando viva, siga estando presente en Guam. Pues bien, a mi juicio, todos debemos contribuir a una conmemoración que no nos es ajena a ninguno. Y es fundamental para cumplir ese objetivo que podamos no solo disponer del mayor apoyo dentro de las administraciones públicas, sino que procuremos buscar también la participación de los ciudadanos, de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Y con ese objeto de rendir los debidos homenajes a la gesta, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 otorgó la consideración de acontecimiento de especial interés público al quinto centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. A tal fin, la Comisión Nacional para la Conmemoración del quinto centenario de la expedición se constituyó el pasado 30 de octubre de 2017, bajo la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes y contando con la presencia de numerosos ministerios. Y, a su vez, se ha constituido también su comisión ejecutiva, cuya presidencia me corresponde, en la que están presentes múltiples instituciones y expertos. Entre otras está esta casa, el Instituto Cervantes, está la Real Academia de la Historia, la Acción Cultural Española, el Museo Naval o el Archivo General de Indias, entre otras, así como también administraciones más allá de la Administración del Estado, con especial protagonismo en esta conmemoración, como pueden ser las Diputaciones de Guipúzcoa y Valladolid o los ayuntamientos de Sanlúcar y Sevilla. La Comisión Nacional para la Conmemoración del quinto centenario se ha constituido con la antelación suficiente para permitirnos organizar y programar toda suerte de actos que se sumarán a los que ya se han iniciado o están por comenzar, procedentes de la sociedad civil, otras instituciones públicas o privadas, así como también desde el extranjero. Y con el trabajo de esta Comisión Nacional, de la Comisión Ejecutiva y ya dependiente, de la Comisión Técnica y de los comités especializados, vamos a ofrecer un marco para que, además de las actividades propias que dimanen de los órganos presentes en las mismas, se faciliten las actividades ajenas a través de los beneficios fiscales ya aprobados. Y lo vamos a hacer a partir de 4 grandes líneas de trabajo que van a esbozar el programa oficial de la conmemoración. 4 líneas que son las actividades institucionales, es decir, aquellas que están promovidas por los diferentes poderes públicos, las actividades de iniciativa privada, la investigación histórica y académica y la dimensión internacional, donde se encuadra el acto que hoy estamos celebrando. Es importante, así, que seamos capaces de abrir la celebración de este quinto centenario a todas aquellas naciones que, manteniendo unos vínculos estrechos con España, quieran sumarse a esta celebración. Por supuesto, es el caso de Portugal, que es quizás el coprotagonista fundamental que tenemos para la conmemoración, pero no solo el caso de Portugal, también el de países como Brasil, como Argentina, como Chile, Filipinas, Indonesia, Cabo Verde y, por supuesto, la isla de Guam. Y a ello responde, como digo, el acto que hoy celebramos. Un acto que tiene esa dimensión internacional, que pone en valor el papel de Guam en el proceso, en la conmemoración, en la gesta que vamos a conmemorar y que yo creo que tiene un especial valor sentimental y un especial valor emocional para todos los españoles. Por tanto, lo que he querido con mis palabras es, en primer lugar, encuadrar este acto y darle las gracias al rector por su presencia en ese amplio programa de actividades y transmitirles que esto es un paso más de los muchos que vamos a dar a lo largo de este año, a lo largo del año que viene, a lo largo de los años venideros, para celebrar una conmemoración de la que debemos sentirnos profundamente orgullosos como españoles.
Y como serán muchos los actos, hoy están todos ustedes aquí, cosa que les agradezco, pero también quiero animarles, quiero proponerles y quiero invitarles para que sigan acompañándonos, para que sigan estando con nosotros en las exposiciones, en los actos, en las proyecciones que a lo largo de los próximos meses van a tener lugar en torno a esta conmemoración. Por tanto, muchas gracias por estar aquí, espero que disfruten del acto y espero verles en otros actos futuros. Muchísimas gracias. Buenos días. Quiero empezar, antes que nada, dándole las gracias a Rafael Rodríguez Ponga, de nuevo, con quien Casa Asia mantiene una larga relación desde hace muchos años, por su invitación a esta jornada sobre la isla de Guam, no únicamente en su condición de secretario general del Instituto Cervantes, sino también en su condición de activo miembro y presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, con quien Casa Asia hemos tenido ya una larga relación, tanto en jornadas, en conmemoraciones, en conferencias y muchas otras actividades académicas relacionadas con todos los vínculos históricos que unen a nuestro país con el Pacífico. Muchas veces el nombre de nuestra institución, Casa Asia, esconde o no deja bien claro lo que es nuestra doble dimensión, porque las actividades de Casa Asia tienen como ámbito natural todos los países del entorno de Asia-Pacífico y, por tanto, más allá de lo que es el puro continente asiático, Casa Asia ha tenido desde el principio de su misión todas las actividades relacionadas con la promoción de las relaciones culturales, económicas, empresariales, académicas de nuestro país con todos los países o todos los territorios del entorno del Pacífico. Por tanto, la relación especial con la Asociación de Estudios del Pacífico siempre ha sido especialmente productiva para Casa Asia. Todos los años hemos contribuido, como ya mencionaba anteriormente Rafael Rodríguez Ponga, a la conmemoración del Día del Pacífico, con conferencias, actividades y demás dedicadas a presentar y poner de relieve todos los acontecimientos históricos o bien hechos contemporáneos de la relación de España con esta parte del mundo. Por tanto, de nuevo hoy, poder participar brevemente en este acto con la presencia de la Universidad de Guam siempre es un placer para nosotros. No hace falta que me extienda en lo que es la relevancia histórica y la relación con la gesta de Magallanes y Elcano de la isla de Guam. Ya lo ha hecho mucho mejor que yo el secretario de Estado, de lo que yo podría hacerlo, el secretario de Estado de Cultura. Tampoco quiero extenderme en lo que ya los ponentes de la mesa podrán explicar bastante mejor. Sí quiero referirme a lo que ha sido en el pasado y lo que son proyectos nuestros de futuro de Casa Asia relacionados con el entorno del Pacífico y más específicamente con Guam, con las Marianas o el entorno de la Micronesia. En su día ya, en colaboración con la Sociedad Estatal de Exposiciones Internacionales, Casa Asia ya editó el libro de Spanish Lake, una de las mayores investigaciones dentro del entorno del Pacífico sobre la herencia española en todo el ámbito del Océano Pacífico. Igualmente también tuvimos un papel muy activo en las conmemoraciones de los respectivos aniversarios de Legazpi de Urdaneta. Hemos tenido también todo tipo de relaciones y todo tipo de actividades relacionadas con el entorno de Micronesia y con el entorno en concreto de Guam. Y quiero referirme muy especialmente a un proyecto que ya tenemos en marcha desde hace años y que esperamos poder darle un especial ímpetu en estos próximos años, coincidiendo además con las conmemoraciones magallánicas. En concreto, la colaboración que ya venimos manteniendo desde hace años con el Fondo del Micronesian Seminar, un centro de documentación virtual que posiblemente sea uno de los mayores fondos hoy en día existentes, con más de 25.000 libros y artículos, con unas 80.000 fotografías, 700 vídeos, más de 20.000 registros de audio sobre el conocimiento de Micronesia, del entorno de las Marianas, del entorno de Guam, del entorno de Palaos y de los archipiélagos de la zona. Desde Casa Asia ya hemos mantenido una relación en los últimos años y hemos hecho actividades con el Micronesian Seminar y nos proponemos en estos próximos tiempos poder profundizar esta relación en la medida en que consideramos que es uno de los fondos que más de relieve pueden llegar a poner la presencia del legado de España
en la zona de los documentos, de los libros, de los artículos en español y en otros idiomas referidos específicamente a esta zona del Pacífico. Zona del Pacífico donde, desgraciadamente, la presencia histórica de España pues a veces se olvida. No siempre somos conscientes de que nuestra rica tradición histórica en tantos rincones del planeta incluye también nuestra presencia histórica en Micronesia, en Palaos, en Guam y en las Marianas. Por tanto, en la medida en que desde Casa Asia podamos contribuir a ello, estaremos muy satisfechos. Igualmente, será un placer participar y colaborar por nuestra parte con todas las actividades de la Comisión Nacional del Quinto Centenario para la Vuelta al Mundo. Muchas gracias. Buenos días, buenas días en chamorro. Antes de comenzar esta mesa redonda, quisiera agradecer sinceramente las intervenciones por parte de David Navarro, director de Casa Asia, agradecerle su colaboración, su apoyo y complicidad siempre con el Instituto Cervantes en todos los temas que nos son comunes. Y al secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, quien pese a su exigente agenda, ha estado hoy aquí con nosotros como presidente de la Comisión Ejecutiva del Quinto Centenario de la Vuelta al Mundo para apoyar este acto que enmarcamos, podríamos decir, en los preámbulos del programa de actividades culturales y académicas que estamos preparando en el Instituto Cervantes para los próximos años de esta gran conmemoración. Para el Instituto Cervantes, el Quinto Centenario es una oportunidad. Una gran oportunidad de proyectar una imagen de la España actual en el exterior. Una oportunidad de difusión de nuestra creación cultural, de difusión de nuestra lengua, de revisión de nuestra historia. Una oportunidad de intercambio, de colaboración nacional e internacional, de diálogo global. Una oportunidad para reflexión, para fomentar el estudio y también debería ser una toma de conciencia sostenible sobre nuestro planeta. Una oportunidad, en definitiva, y una apuesta de futuro. 5 siglos después de esta gesta comparable, como se ha comentado tantísimas veces, a lo que hoy sería una expedición espacial, sus consecuencias en el mundo tal y como lo conocemos hoy y su influencia en todas las disciplinas, desde la ciencia al arte, en todas esas disciplinas que interpretan y expresan nuestro mundo, redondo y esférico desde entonces, merecen sin duda la atención especial, el compromiso, el trabajo y la ilusión que desde el Instituto Cervantes vamos a dedicarle. En el impacto de esta primera circunnavegación nos lleva a uno de los hitos de esta expedición, como fue el descubrimiento de la isla de Guam. Y en esta mesa redonda que hemos titulado La isla de Guam desde Magallanes y Elcano hasta hoy, contamos con 3 invitados que pueden aportar 3 visiones diferentes pero complementarias sobre este territorio, la isla de Guam, y su situación ante el mundo, así como una reflexión sobre su posición en esta conmemoración española. Sin alargarme más, quiero presentar y dar la bienvenida a Robert Underwood, guameño de ascendencia anglosajona y chamorra, hablante de chamorro, doctor en educación, rector de la Universidad de Guam. Ha sido también representante de Guam en el Congreso de los Estados Unidos y presidente de la Comisión Ifino Chamorro, la Comisión de la Lengua Chamorra. Él va a ser el primero en tomar la palabra, aunque bueno, su presencia aquí y su viaje a España hoy es tal vez ya un mensaje. Bienvenido. Okay. Well, thank you very much, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Valoro mucho la oportunidad de estar con ustedes aquí hoy en esta sesión. Como diríamos en Guam, buenas tardes todos, Sambo. Y estoy intentando pensar desde el punto de vista histórico que no ha habido tantos españoles bautizados en Guam desde la visita original de Magallanes y después la visita de los misioneros. Pero es importante, de algún modo, intentar entender
esta relación, como es para el pueblo de Guam, para la Universidad de Guam. Estamos muy interesados, por supuesto, en establecer una relación formal para mejorar nuestra comprensión histórica, académica y cultural, para entender mejor la relación entre España y el pueblo de Guam. Por otro lado, también es importante entender que existe una falta de imágenes populares sobre cómo es esta relación. Así que hasta cierto punto, cuando lo vemos, o desde mi punto de vista, o mi mujer, Norisa, que nació en Filipinas, y cuando vemos cómo interpretamos esta relación, es interesante porque nos sentimos, por un lado, parte de la relación y al mismo tiempo alienados de la misma. Así que tenemos que aunar este vacío. Cuando Magallanes, que así es como lo decimos en Chamorro, cuando llegó a Guam por primera vez, visitó el pueblo, las personas de la isla, que rescataron a su tripulación y le dieron provisiones. A cambio, tomaron un pequeño embarcación del Victoria, pero hubo un incidente, se mataron a 7 personas de la isla y se acaba siendo llamada la isla de los ladrones. Y así fue hasta el misionero Diego de Torres, que cambió el nombre de la isla después de aquel la denominación de isla de ladrones. Bueno, cuando entendemos el contexto de esta relación, vemos que hay una ambivalencia. Algunas veces hay hostilidad al respecto. El antropólogo Douglas Oliver describió la visita de Occidente en la isla pacífica de esta manera. La violación de Oceanía empezó en Guam. Este es el tipo de contexto cultural y marco histórico, y tal y como se ve en parte. Por otro lado, cuando yo estuve en el Congreso estadounidense, era un miembro orgulloso del caucus español, y las personas se preguntaban cómo podía ser esto posible. Y por supuesto es porque existe una larga tradición cultural en ser chamorro, y las personas me preguntan, y yo digo, o me preguntan, ¿tus padres hablan español? Y les digo, no, mi padre sabía un poco, pero lo aprendió en el colegio. ¿Y tus abuelos? Me preguntan, y yo digo, sí. Mis abuelos, uno es un americano, y por eso yo me llamo Underwood, pero los otros 3, uno era un Martínez, que hablaba español muy bien, y otro también hablaba español, que aprendió en la escuela. Y mi abuela, Floris Sublan, ella no hablaba mucho español. De estos 4, así. Por tanto, los miembros del caucus español dijeron, bueno, eres candidato ya que tienes una cierta conexión con el idioma español, lo cual me pareció un modo interesante de interpretar cómo las personas se relacionan. Y yo estaba en ese contexto, en el de participar activamente con miembros del Congreso estadounidense que eran mexicanos, puertorriqueños y cubanos, americanos también, por supuesto. Así que este contexto, de algún modo, puede explicar la relación que existe. En 1970, el 6 de marzo, el día que Magallanes llegó, se declaró un día de fiesta. Se le llamó el Día del Descubrimiento, y este Día del Descubrimiento existió 37 años. Después las personas dijeron, ¿por qué estamos celebrando esto si nosotros ya nos habíamos descubierto a nosotros mismos? No necesitábamos que nadie nos encontrara, ya estábamos aquí. Y cambiaron el nombre. Cambiaron el nombre
al Día Cultural de Chamorro. Y se celebraba de esta manera. Siguió existiendo, pero con otro nombre. Lo que ha sucedido desde entonces, cuando lo cambiaron, es que tuvieron un cambio en la manera de interpretar la llegada de Magallanes, y ahora el pueblo chamorro es el victorioso y se ha convertido en parte del imaginario popular. No estoy diciendo con esto que sea un retrato exacto de la visita, pero sí para que entiendan que hay un choque en el modo de entender cómo es la relación. Es absolutamente cierto que no se puede hablar en chamorro correctamente sin utilizar muchas palabras en español, estas palabras larguísimas. Rafael, mi buen amigo, hizo un estudio y estimó que podría haber hasta un 60%, no, un 50% de influencia del español. Y yo crecí hablando chamorro, nunca pensé que eran palabras españolas, pensé que eran chamorro y simplemente sabía que contábamos los números en español, eso sí lo sabía, pero aparte de eso no me parecía que era un marco cultural integrado, donde había distintas capas bien integradas. Pero es bastante obvio que el catolicismo, con su gran influencia, y el idioma y distintos comportamientos culturales y relacionales y distintas actitudes tienen un origen en la península ibérica y después fueron un poco transmutados a través de México en el galeón Acapulco y el galeón Manila. Para nosotros solamente éramos una escala hacia Manila en la isla de Guam. En el siglo XIX, España básicamente gestionaba las Islas Marianas desde Filipinas y por ello había una gran influencia de Filipinas también. Esta es la complejidad cultural. Lo que tenemos que entender es que debemos garantizar que las personas de Guam sean reconocidas y respetadas en esta relación. Reconocer siempre y en todo momento la contribución que España ha hecho al mundo, pero respetando también el papel del pueblo de Guam. Y en mi mente ahora estoy intentando equilibrar ambos, intentando evitar el choque. En los últimos años, por supuesto, Colón, que lo ha pasado mal, es el mejor modo de decirlo. Solía haber un día de celebración en Estados Unidos, pero ya no, el día. Y hay distintos estados y ciudades que han nombrado el Día de Colón el Día de los Indígenas para poder enmarcar de un modo adecuado esta relación. Por tanto, el Día de Colón, que era una festividad interesante en la historia americana, porque se originó realmente en la comunidad italoamericana que consideraban a Colón como un genovés, no como un explorador español, y se hizo muy conocido durante muchas décadas, durante las organizaciones católicas importantes de Estados Unidos. Se conocían como los Caballeros de Colón, y esto proviene de una experiencia italoamericana. A pesar de todo esto, Colón lo ha pasado mal en estas últimas décadas y ya nadie celebra el Día de Colón. Se ha cambiado en muchas comunidades de Estados Unidos. Y quiero decir al respecto que estas contribuciones y la importancia
histórica de la circunnavegación. Este 500 aniversario debe entenderse correctamente en todo el mundo. El heroísmo de sus protagonistas no tiene duda. La importancia histórica de la expedición no tiene duda. Pero las consecuencias históricas y el imaginario popular no es, bajo mi punto de vista, no está lo suficientemente equilibrado. Navegando, por tanto, en una nueva comprensión de esta visita, es importante que los académicos, tanto indígenas como españoles, de los distintos países que se vieron afectados por el mismo, tengan la oportunidad no solamente de desarrollar nuevos estudios, sino que pongan esta experiencia histórica en su contexto correcto. En la historia es difícil, es un proceso difícil de abordar, porque primero son imágenes mentales, cómo imaginamos, cómo reescribimos el pasado, y podemos verlo en Filipinas, que ha pasado también por un nuevo análisis de todas sus relaciones. Si vamos a Manila y vemos el parque nombrado después del revolucionario filipino José Resort, que fue ejecutado por las autoridades españolas, y vemos ese parque, al fondo del parque ahora, solamente en los últimos 10 años, se ve una gran estatua, más grande del revolucionario, que es el padre de la República Filipina, y esta grandísima estatua al final está dedicada a Lapu Lapu, que fue quien mató a Machila. Así que, ¿cómo cambian las imágenes y cómo esto va a interactuar? Es un concepto importante y difícil. Por ello, lo que estamos contemplando ahora no es solo una celebración, sino una conmemoración y también una oportunidad de entender esto en un contexto más amplio. No es solo un día. Si somos filipinos o chamorros y pensamos en nuestra vida, no hay ninguno de ellos en los que no pensamos en los españoles, en que no pensemos en alguna persona que no esté relacionada con España. Esa es la realidad. Pero al mismo tiempo que entendemos esto, no es algo que automáticamente se haga de un modo reverencial, sino que, bueno, ¿qué pasa también con otras muchas cosas que se produjeron en el camino? Yo he estado trabajando en este campo durante un largo periodo con mi buen amigo Rafael, que ha sido un fantástico colaborador a la hora de entender esto. Es totalmente apropiado que esté representando el Instituto Cervantes para entender mejor esta relación. Y como rector de la Universidad de Guam, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, especialmente al secretario de Estado de Cultura y, por supuesto, al director general de Casa Asia, por estar aquí, por mostrar su interés en fortalecer esta relación y por aportar claridad. Es una experiencia increíble, y quiero decir esto de un modo muy directo. No es una experiencia cotidiana que los españoles piensen en esto, pero no es posible
ser de Filipinas o chamorro y no pensar en nuestra relación con España o la cultura española o cualquier aspecto relacionado con la misma. Esta es la distinción. Por eso les pido su indulgencia y que vean cómo unimos todos estos elementos en la experiencia. Mi padre, que nació en 1911, él tenía una bisabuela que era mexicana, aunque decía que era española, pero bueno, yo creo que era de México. ¿Y qué hacía? Le preguntaban. Bueno, cuando tú eras pequeño, y él decía, me hablaba español todo el tiempo. ¿Y qué has aprendido? Le decía yo, y me dijo, pues no aprendí nada, porque no sabía de qué estaba hablando. Lo único que le entendía bien era sinvergüenza. Esto era la única experiencia que tuvo de aprender español creciendo. Después ya fue al colegio y aprendió español. Pero este es el contexto para entender las cosas. Para nosotros es, por tanto, crucial, es crítico, es realmente importante que saber que existe un vacío que hay que llenar. Y este viaje fue importante desde dos dimensiones. Por ello, les agradezco su esfuerzo al reconocer que la isla de Guam es importante en este contexto y que ya no se llame nunca más la isla de los ladrones. Gracias. David Atienza, bienvenido. Muchas gracias. David es español y reside en Guam, donde trabaja en la universidad como profesor de antropología. Él es además responsable de los diplomas de español lengua extranjera, también en la Universidad de Guam, que en colaboración con el Instituto Cervantes queremos ofrecer como servicio en esta universidad, ya que anteriormente fue profesor de la Universidad Antonio de Nebrija de estudios de español como lengua extranjera. Entre otras cosas, David, nos gustaría que compartieras con nosotros tu visión de cómo la cultura de la isla ha asimilado toda esta fusión de culturas y el papel del español y la cultura hispánica allí. Tienes la palabra. Muchas gracias. Estoy realmente agradecido y contento de estar aquí, de poder hablar de Guam en español, porque últimamente solo hablo en inglés y es una pena. Pero estoy realmente agradecido y para mí es un honor esta invitación, que iba a iniciarse con una comida amistosa y ahora, ¿no?, en algo bien grande e importante. Yo llevo viviendo en Guam 12 años. Soy antropólogo, con lo que he desarrollado una sensibilidad hacia las culturas. Quería decir, y me alegra que el doctor Underwood iniciara esta línea, que es verdad. En 1898, abruptamente, los chamorros dejaron de ser súbditos de la corona española para Guam permanecer enraizados en Washington y el resto de las Marianas para pasar a depender del Kaiser de Alemania. Pocos años después, todos cayeron sobre la órbita japonesa y tuvieron otro emperador. Y de repente, de nuevo, tras un conflicto armado traumático para muchos los chamorros, volvieron a caer en manos del gobierno americano, liberados, ¿no?, de las tropas japonesas, como hoy se celebra en junio allí. Esto quiere decir que el pueblo chamorro es un pueblo que ha pasado por realmente traumas, pero se han reinventado a sí mismos. Y lo que decía Dr. Underwood es cierto, y esto yo lo he percibido. España, la vergüenza del 98, durante muchos años se olvidó de los marianos, pero los marianos nunca se olvidaron de España, hasta hoy. Aún así ha habido ciertos procesos de olvido y de recuerdo, y quería dar solo unas notas sobre ellos,
estaba yo pensando qué se ha olvidado y qué se recuerda, ¿no?, de España. Básicamente, ¿qué se ha olvidado? Se ha olvidado la historia, porque aunque en los años 60 y 70 se ha hecho un estudio profundo o un estudio del primer contacto, en el que, para los que no lo sepan, en 1521, después de Magallanes, durante 100 años no hay una presencia real española y estable en la isla, hasta 1668, cuando la misión jesuita establece una misión permanente. Durante 30 años hay un proceso conflictivo y de asimilación que tiene sus luces y sus sombras, y que termina en 1700 con las reducciones jesuíticas, generando algo que se va a mantener por 200 años, una presencia colonial, sin perder su sabor indígena, incorporando elementos de México, incorporando elementos de Filipinas, de China, donde se da una fusión. Guam es un cruce de caminos. Pero inevitablemente en el proceso, 90% de la población desaparece. Esto marca para muchos académicos americanos la apertura de un tiempo que han llamado de campesinos adormilados o de la Pax Hispana, en la que nada pasaba, lo que es totalmente falso. Hubo política, hubo agencia, hubo redactación, el pueblo chamorro interactuó, tomó decisiones, la cultura indígena se mantuvo durante un siglo al menos activa. Y esto es lo que nos falta. A esto me refiero. Se ha olvidado en las escuelas enseñar esos 200 años. Hoy nos enseña en Guam. Se salta del trauma, del contacto, a 1898. Eso se ha olvidado. Y creo que este es un momento para reclamarlo, para recordarlo y para colaborar en este recuerdo. Otra cosa que se ha olvidado es la arquitectura. En 1944, para retomar la isla de las tropas japonesas, la Marina americana bombardeó durante 2 meses continuamente la capital colonial más antigua del Pacífico, San Ignacio de Agaña, destruyendo todo que llamamos etnoscape, serían los recuerdos, la arquitectura en la que muchas familias chamorras habían vinculado su vida. Fue arrasada la ciudad de Agaña y otras zonas y con ella el vínculo con lo hispano. Quedan algunos recuerdos, queda la Plaza de España, que originalmente se llamaba Plaza de Magallanes, con el arco de entrada a la residencia del gobernador, pero la catedral quedó destruida. Hay una catedral ahora construida en los años 50, dedicada al dulce nombre de María. Se ha olvidado. También se han olvidado los toponimios, los nombres de las calles, los nombres de las que en un momento de la historia tuvieron nombres hispanos y se han asimilado o cambiado por nombres vinculados a la Segunda Guerra Mundial, oficiales como Nimitz, Marine Drive. Esto también se olvidó. Y por último, se ha olvidado la lengua española, como comentaba el doctor Underwood. La lengua española ya no se habla como parte del aprendizaje natural en las familias, por diferentes procesos. También por la injerencia norteamericana en la lengua, porque es normal que se hablase inglés en un terreno americano. ¿Pero qué se recuerda? Y esto también es importante para mí. Se recuerda el catolicismo, se recuerda a la Virgen María, a los santos, porque el catolicismo en Guam es un elemento de identidad, asimilado culturalmente y en el que el pueblo chamorro se expresa hoy. Y es un cristianismo católico que también mira de frente a los Estados Unidos, donde ellos, sintiéndose americanos, y esta es mi percepción, también se definen como chamorros y tienen sus particularidades que quieren defender. No podemos generalizar, el pueblo chamorro es un pueblo complejo, como todo pueblo, y hay diálogos, hay contrariedades, complejidades, diferentes personas y diferentes opiniones. Pueblo muy interesante. Se ha recordado la familia, el origen, de dónde soy, mi apellido, quién fue el primer español que vino.
Estas son conversaciones que se tienen, se recuerda. Muchos de los apellidos en Guam tienen origen español y la gente quiere saber de dónde viene. Y están vinculados a España. Y algunos saben que su familia es de Zamora, de Zaragoza, del norte. Los tienen localizados. Se ha recordado también muchas palabras en chamorro, como ya hemos mencionado. Muchas palabras que tienen una conexión con la visión que tenemos del mundo. Y estas tienen un origen español e histórico. Y por último, se ha también, dos cosas más, se ha recordado la cocina. En la cocina, la fusión de sabores, de comidas, de la España filtrada a través del galeón de Manila, que venía por México y volvía por Filipinas, y eso está presente, los sabores, la cocina, que es algo muy importante en el Pacífico, porque el cuerpo se construye a partir de lo que uno come, y es importantísimo en las culturas oceánicas. Y por último, la música. Se han recordado en los villancicos, en las canciones de iglesia y algún folclore, como el canto en chamorita y otras canciones del folk. Es decir, yo quiero utilizar este foro para invitar al recuerdo y para colaborar en el recuerdo, pero esta vez dejando que el pueblo chamorro también decida y tome la iniciativa de qué quiere hacer, ¿no? Y cómo quiere. Sin duda hay una relación compleja, que es lo que el doctor Underwood indicaba. Es compleja, pero es una relación en la que hay amor, hay también conflicto. Y es algo que tenemos que asumir. Y tenemos que ir allí, y están todos invitados, ¿no? Es una isla pequeña, pero caben, ¿no? A redescubrir y a ver que hay muchas familiaridades y que no se sienten extraños, ¿no? Con esto quería terminar. Creo que es un tiempo para recordar a personas que una vez fueron nuestros hermanos, ¿no? Y hermanas. Muchas gracias. Rafael Rodríguez Ponga, nuestro secretario general, como saben, es miembro de la Comisión Ejecutiva del Quinto Centenario de la Vuelta al Mundo. Como doctor en Filología es autor de una tesis sobre el chamorro en las Islas Marianas y es un gran conocedor de este territorio. Ya hace años, junto a Robert y otros, crearon en breve una red de estudios sobre el chamorro. Nos va a presentar su visión de la cultura chamorra como cultura mestiza, pero desde España, así como la aportación y el papel del Instituto Cervantes en esa parte del mundo y, por supuesto, de la conmemoración del quinto centenario. Rafael. Muchas gracias. Efectivamente, como dice Raquel, soy miembro de la Comisión Ejecutiva del quinto centenario para la conmemoración de la primera Vuelta al Mundo, pero Raquel es miembro del Comité Especializado de Selección de Proyectos para la conmemoración de la primera Vuelta al Mundo, o sea que también está Raquel directamente implicada en esta conmemoración. Como ya he hecho unos cuantos saludos anteriormente, quiero también referirme a algunas personas que están en la sala y que han estado en Guam y que conocen Guam, porque bueno, ya me he referido a Miguel Ángel Cortés, el secretario de Estado que estuvo en el 98, pero el maestro Carles Coll, gran músico, que ha venido desde Figueras, desde Gerona, especialmente para estar aquí hoy, porque es un gran amante de Guam y tiene un disco publicado sobre música dedicada a las islas. El doctor Galván, Javier Galván, doctor arquitecto, que ha estudiado la arquitectura de las islas, de las Marianas, las Carolinas y las Filipinas, por supuesto. Hay algunos más por aquí que también han estado en Guam, en fin, el señor Ruiz también, ¿verdad? Y alguno más que conoce directamente la isla. El profesor Brana también dice que también ha estado allí, o sea que hay unos cuantos que están aquí porque además del conocimiento teórico o a través de los libros, tienen el conocimiento personal. Y quien tiene un conocimiento personal de Guam tiene un conocimiento emocional. Porque llegar a una isla que está lejos, vamos a dejarlo solo en lejos, llegar allí y ver que pone Plaza de España y al lado pone Dulce Nombre de María y unas cuantas cosas más, sean muchas o pocas, ya de por sí llama la atención. Es más, posiblemente algo que también llama la atención
a los cientos de miles o de millones de turistas japoneses, coreanos o chinos que van a Guam y a las Marianas, es ese toque exótico que le da en la región de ser una isla con un pasado distinto. No un pasado asiático, sino se encuentra en un pasado europeo o americano en una isla del Pacífico. Y posiblemente eso también para los turistas asiáticos es algo que es atractivo más allá de las estupendas playas, hoteles y cocoteros que pueden encontrar en las guías normales de turismo. Por lo tanto, el hecho hispano es algo que da una identidad diferenciada en la región. El profesor Underwood lo ha dicho, cuando fue representante de la isla de Guam en el Congreso de los Estados Unidos en Washington, se unió al grupo hispano del Congreso. Porque es natural. Un chamorro en las Islas Marianas es chamorro 100%. Un chamorro en Washington sigue siendo chamorro 100%, pero comprende, con la inteligencia del profesor Underwood, que forma parte de una comunidad internacional mucho más amplia, que es lo hispano. Y lo hispano no significa necesariamente hablar español, no significa tener apellido español. Hay muchos más elementos, lo ha dicho el profesor Atienza. Hay elementos que nos identifican como miembros de una comunidad cultural que tiene una gran diversidad. Cuando aquí hablamos en el Instituto Cervantes tantas veces de la lengua española, de cuántos hablantes tiene la lengua española en el mundo para nuestro anuario, año tras año hay una referencia a Guam y al chamorro. Porque, claro, viene la pregunta de cuándo la lengua española deja de ser lengua española. Pasa con el chamorro, pasa con el chabacano de las Filipinas, pasa con el papiamento de las Antillas holandesas. Llega un punto en que el español, mezclado o entrelazado o entrecruzado con otras lenguas del mundo, ha creado unas lenguas nuevas. El chamorro es una lengua excepcional, es una lengua extraordinaria, porque es una lengua producto de una fusión que se puede seguir casi paso a paso. Desde 1521, Magallanes Elcano, desde 1668, lo ha dicho el profesor Atienza, la fundación de las misiones por el Beato Diego, hasta hoy casi podemos seguir paso a paso cómo se ha ido formando ese pueblo chamorro, cómo se ha ido reinventando varias veces en la historia, desde esa cultura prehispánica hasta esa cultura actual, que es estadounidense y anglosajona en gran parte. Es más, hoy los chamorros son una minoría en sus propias islas, numéricamente hablando. Los hablantes de chamorro representan 1/3 de los hablantes de las islas, tanto en Guam como en las Marianas del Norte. Esa es la realidad, porque la historia ha condicionado mucho. Voy a decir algo que algunos me oyen con frecuencia, porque dice el profesor Underwood, el profesor Atienza, que en España no se piensa mucho en Guam. Sí, sí, igual que en la canción En México se piensa mucho en ti, aquí también algunos pensamos mucho en Guam noche y día, y estamos todo el día haciendo referencias a que el mundo fue creado en Guam por Dios Todopoderoso. El mundo nació en Guam y a partir de ahí, pues todos los demás hemos ido llegando hasta que algún antecesor español dio la vuelta al mundo y encontró esta isla maravillosa. En las Marianas se produjo una fusión biológica, cultural o antropológica, lingüística extraordinaria. Es un caso único en el mundo hispánico. Es un caso único de fusión de lengua y de cultura. Que sea una cultura producto de un proceso de hibridación no quiere decir que no tenga identidad. Todo lo contrario. Tiene una identidad extraordinaria. Tiene una identidad claramente diferenciada, porque no es ni propiamente austronesio, ni es propiamente hispano, ni es filipino, ni es asiático, ni es polinesio, como algunos ahora quieren hacer creer. No, no, es chamorro, es otra cosa distinta, tiene un poquito de todo.
pero es algo distinto, es una creación propia, hecha por ellos mismos y hecha allí. Por lo tanto, el dar a conocer este fenómeno único dentro del mundo hispánico es algo que a mí personalmente pues, me lleva a reiterar siempre la importancia de estos fenómenos y la importancia como españoles de conocer aquello que hicieron nuestros antepasados junto con los antepasados originarios marianos, habitantes de las Islas Marianas, hasta hoy. Por cierto, aunque las islas fueron denominadas Islas de los Ladrones, sus habitantes nunca fueron llamados ladrones. Matiz importante. Matiz importante. Los habitantes siempre fueron llamados, como en todos los de la zona, indios o naturales. Las crónicas hablan de los naturales de la isla, los naturales, simplemente. O indios, como pasaba en toda América, en Filipinas, porque bueno, ya saben la historia de la palabra indio. Pero ¿qué podemos hacer ahora con perspectiva de futuro, pensando que en el futuro inmediato nos viene el 5º centenario? Claro, algunos podemos poner mucho entusiasmo personal y mucho interés y nuestro conocimiento y nuestra experiencia, pero institucionalmente también tenemos un papel. Por eso que esté aquí mi amigo Robert Underwood, con quien ya hablábamos de estas cosas en los años 80, allí en la isla de Guam, cuando fui a recoger material yo allí con mi mujer, pues que esté aquí es todo un mensaje para nosotros. Que venga el rector de la universidad aquí es un mensaje para España. Y nosotros desde el Instituto Cervantes podemos hacer mucho. Nuestro director de Cultura acaba de volver de una gira por Asia. El mundo de Asia-Pacífico tiene hoy un papel importantísimo, importantísimo. Gran parte de la historia del mundo se ha definido en Asia y en el Pacífico y en Guam. Guam ha salido mucho en las noticias en los últimos meses por amenazas, pero porque Guam se vio en la Segunda Guerra Mundial. Es un punto fundamental en la geopolítica o geoestrategia internacional. Lo sabían muy bien los españoles cuando llegaron allí y mantuvieron el galeón de Manila, pasando siempre por Guam. Bueno, desde el Instituto Cervantes podemos hacer muchas cosas y las estamos haciendo. Esta visita nos ha servido para hacer este acto institucional con el presidente de la Comisión Ejecutiva del Centenario, con el director de Casa Asia, con la presencia de todos ustedes. Nuestro compromiso con esta conmemoración es grande, puesto que el Instituto Cervantes, para eso es el organismo público del Estado, 100% del Estado, que por ley tiene como misión la promoción de la lengua y de la cultura en el exterior. Y por lo tanto, como Instituto Cervantes, pues vamos a participar activamente. Naturalmente con otras instituciones, ministerios, Ministerio de Exteriores, Ministerio de Defensa, con asociaciones, la Asociación Galeón de Manila, la Asociación Española de Estudios del Pacífico, con quienes desde sus distintos puntos de vista, ya sean militares, historiadores, músicos, investigadores varios, pues diplomáticos, pues, aportan precisamente al conocimiento de qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar. Porque está muy bien que digamos, bueno, pasó esto o tal, o podemos discutir sobre qué pasó, cómo pasó, qué impacto tuvo en la cultura de tal sitio y de tal otro. Pero, evidentemente, tenemos que pensar hacia el futuro. ¿Esto qué implica? Una conmemoración se hace porque queremos pensar, bueno, si ellos hicieron aquello, a lo mejor ahora, queriendo sin querer, Bellis Nollis, estamos construyendo el mundo para los siguientes 500 años. Pues construyamos un mundo en el que nos podamos entender que por lejos que estemos y acontecimientos históricos que nos gusten o no, pasaron desde aquel infortunado encuentro y el nombre de Islas de los Ladrones, pues hasta la Segunda Guerra Mundial y las amenazas que hoy mismo tiene Guam, como saben, en el contexto internacional. Así que todo esto puede servirnos para construir un mundo en el que con la aportación de cada uno nos entendamos mucho mejor. Muchas gracias.
Bueno, tal vez podemos aprovechar la presencia en el público de todas estas personas a las que hemos aludido. Podemos comenzar por casa. Martín López Vega, director de Cultura, que acaba de llegar de esta gira por nuestros centros. Si no es un atropello de tomar la palabra. Hola, buenos días. No sé si se oye. ¿Sí? Bueno, lo que he aprendido, que ya sabía, pero se ha confirmado, ¿no?, durante esta gira, es que nuestra misión, que es difundir la cultura en español por todo el mundo, en algunos sitios se redobla, porque ya existe cultura en español, ¿no? Ya existe un pozo, ya existe un patrimonio, y nuestra misión se convierte también en proteger este patrimonio, ¿no? De hecho, una cosa que me hacía mucha gracia en Manila es en el antiguo casino español, en una de las estancias están colgados los pendones con los escudos de las provincias españolas, ¿no? Y ahí, entre Palencia y Salamanca, está el escudo del Sáhara. Todavía. Claro. Muy curioso, pero que viene a decir que donde hay pasado común, hay patrimonio común, hay una base ya hecha para el diálogo, para el intercambio, y resuena de otra manera nuestra misión, ¿no? Nosotros preparamos muchas actividades para este 5º centenario que tienen que ver con esto, y una muy concreta que tiene que ver con el español de los océanos, sobre el que ya daremos cumplidos detalles. Muchas gracias. También tenemos en el público a vicealmirante, secretario de la Comisión del Ministerio de Defensa del 5º centenario, Ignacio Orcada. Buenos días a todos. Primero, agradecer la organización de este acto, que considero muy importante para empezar a difundir ese conocimiento mutuo, ese reconocimiento mutuo entre el pueblo chamorro y el pueblo de España. Desde el Ministerio de Defensa hemos estado desde el día 1 de la preparación de la conmemoración del 5º centenario muy interesados en contar con la presencia de UAM. Cuando organizamos el evento lanzador del 5º centenario, como fueron el Congreso Internacional de Historia en Valladolid y la conmemoración de las capitulaciones de Valladolid, nuestro interés fue en contar con todos aquellos países que bien formaron parte de sus dotaciones. 9 países europeos hoy en día contaron con miembros en la dotación, y contar con aquellos otros países actuales que fueron o bien visitados o bien descubiertos por la expedición. Guam era evidentemente uno de ellos, y fue el más difícil de conseguir, por la distancia, por la no existencia de unos vínculos tan fuertes como en otros países, pero lo conseguimos. Y lo conseguimos gracias a un amigo conocido de nuestro, es el almirante Guma Tao Tao de la US Navy, el primer oficial general de la US Navy procedente, nativo de Guam, y él es el que nos puso en contacto, me puso en contacto con el rector, con el doctor Underwood, y él es el que consiguió que fuera un profesor de la universidad. A partir de ese momento se empezaron a desarrollar otras ideas. Vamos a estar hablando de un MOU de cooperación durante estos años y después al evento, y creo que va a ser un MOU muy fructífero, porque, como muy bien habéis dicho, el tema no es solamente rememorar el pasado, que en muchos es sabido, es preparar el futuro, y en eso estamos plenamente dispuestos a colaborar y a hacer este reencuentro muy fructífero. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay por ahí una pregunta? Sí, Conchi. Hay pregunta. Buenos días. Enhorabuena por la organización de este acto y enhorabuena a los 3 intervinientes y a la moderadora. Soy un personaje que quizá no encaja en esta sala. Catedrático de Química Analítica de la Universidad Complutense, rector, enhorabuena, y decano de la Facultad de Farmacia durante 21 años. Tengo un libro escrito sobre 3 siglos de ciencia española en Filipinas. En numerosas ocasiones, aquí y en otros foros, he pedido a las autoridades diplomáticas españolas que hagan lo que ha hecho México y lo que ha hecho Filipinas, abrir un museo del Galeón de Manila. Lo mismo que se lo he pedido y no ha servido para nada, se lo pido al señor rector que en Guam, en Argaya, intenten hacer un museo del Galeón de Manila, porque no solamente fue la música, los alimentos,
las medicinas o las personas, sino también la ciencia. Muchas gracias. Me encantaría, por supuesto, me gustaría responder a esta última intervención, y es muy importante entender el galeón Manila. Es algo que no se ha hecho lo suficiente porque tiene muchísimas conexiones, no solamente con Filipinas, pero también introdujo a Asia ante el mundo occidental. Yo estaba diciendo a mi mujer esta mañana, cuando fuimos a una tienda, que todavía tienen galletas aquí que se llaman filipinos. Así que dije, no sé, a lo mejor en 3 años tienen galletas que se llaman chamorro. Pero esta relación es algo que está incrustada, por así decirlo, está enraigada en la historia de las personas. De un modo, lo que David ha dicho es que él y yo hablamos mucho juntos, y también fue un alumno mío, hizo un pequeño trabajo en etnografía para mí, pero lo que es cierto es que toda esta experiencia está enraigada, no se ve directamente o desde fuera. Después tenemos la esencia de la americanización de Guam. La americanización de Guam no es solo política, también es una visión del mundo, una visión de la historia, donde la contribución española al mundo se ha deslegitimado o se ha negativizado como contribución al mundo. Y esto está reflejado en la visión americana de lo que hizo España. Así que durante muchas generaciones, por lo menos 3 o 4 generaciones de personas de Guam, se les enseñó que fuimos rescatados de esta antigua y este antiguo y decrépito país que iba cuesta abajo, que no sabía nada sobre democracia, que no tenía ideas propias y que simplemente estaba adoctrinándonos y dominándonos de un modo negativo, y que deberíamos estar encantados de que los americanos estuvieran ahí. Así que nos rescataron no solo del control político español, sino también de toda la experiencia. Así que la tendencia es doble. Por un lado es la introducción de nuestra perspectiva original o indígena, que ha empezado en los últimos años, y yo admito que yo soy un contribuidor, pero por otro lado también esta noción de cómo la contribución española cultural al mundo fue importante, y cómo los americanos y los ingleses lo han retratado durante la mayor parte del siglo XX y finales del siglo XIX como algo negativo. Así que esto, a veces me refiero a esto, se refieren a esto como la leyenda negra, pero más que esto es que nos aleja de entender algo tan significativo como el papel del galeón Manila. Quiero hacer una pregunta, pero bueno, el director general pide la palabra también. Sí. El embajador Sendagorta. Muchas gracias, Rafael. La verdad es que ha sido un verdadero placer participar en este acto, en el que he aprendido mucho, y me encanta que se iluminen estos aspectos poco conocidos por muchos de la presencia y de la interrelación de los países del Pacífico con España. Al hilo de lo que decía el profesor Underwood, realmente yo pensaba, la proyección española en el mundo, y especialmente en esa parte del mundo, en Asia-Pacífico, bueno, se relaciona con la evangelización, sobre todo en América
colonización y con conquistas militares, pero no necesariamente en una proyección económica y comercial, que quizás se relaciona más con la proyección anglosajona. Y sin embargo, sabemos que en el origen del primer viaje de la vuelta al mundo, el propósito era un propósito comercial, las islas de la especiería, aunque luego tuviera repercusiones en otras áreas de conocimiento, como habéis señalado, pero había un propósito económico y la gran consecuencia a largo plazo de ese viaje, que fue el galeón de Manila, fue la apertura del comercio a China y la conexión comercial entre 3 continentes, América, Asia, Pacífico y Europa. Y esa creo que es una de las grandes novedades y contribuciones españolas en su relación con Asia-Pacífico y quizás la más trascendente ahora cuando tratamos de hacer una lectura que tenga sentido también con ojos de ahora y para estimular también nuestra presencia en el continente más dinámico comercialmente hablando del mundo, ¿no? De manera que creo que esto es un aspecto que deberíamos también subrayar a la hora de organizar las conmemoraciones del 5º centenario y en el que Guam tiene una presencia muy evidente porque era, como habéis señalado varios, escala del galeón de Manila y estuvo también en el origen de la primera vuelta al mundo. Gracias. Maestro Carles Coll, director de la Orquesta de Cámara de l'Empordà, ya que ha venido hasta aquí hoy, comentarles que entre otros trabajos ha realizado un disco titulado Marianas, Carolinas y Filipinas en el corazón, con composiciones que él ha realizado tras sus giras en Islas Filipinas, las Marianas y Tokio. Maestro. Muchas gracias. Precisamente ahora me estaba apuntando esto porque decía, voy a pedir la palabra. Muchas gracias. Pues el recuerdo que tenemos es magnífico, extraordinario, inolvidable. Recuerdo un concierto al lado de un campo de básquet en Filipinas, en Manila, con una lluvia. Había llovido a cántaros y estabas ahí. Y nos fuimos a Guam recibidos con un entrañable cariño. Recuerdo que nos pusieron los típicos flores y que nos gustaban tanto que cuando llegamos con mi esposa en el hotel las pusimos en remojo para que no se estropearan, pensándonos, pobres de nosotros, que nos las podríamos llevar a casa. Claro, aguantaron lo que aguantaron, pero era una cosa entrañable. Bueno, yo simplemente quiero decir que interpretamos obras dedicadas a Guam, a Marianas y Carolinas, básicamente, y una dedicada a Carolinas, que se titula Carolinas Españolas, que es una anécdota muy divertida, que fue un señor que se compuso una pieza que se llamaba Carolinas Españolas, porque en aquel tiempo se la querían vender a Alemania. Y aquel señor dijo, bueno, pues yo voy a hacer la partitura. La puso a la venta a 2 pesetas y con el bien entendido que si se vendían 1 millón de partituras, él tendría 2 millones para poder comprar un acorazado e ir a defender Carolinas. Con esta idea se puso a la venta y yo siempre he dicho que la culpa que perdiéramos la isla de Bonapé, concretamente también, fue por culpa del Ministerio de Cultura. Porque no preparó a la gente para que hubieran 1 millón de pianistas para comprar la partitura aquella. Si hubiera habido 1 millón de pianistas dispuestos, pues habríamos tenido los 2 millones. En la portada, que es espléndida, hay ya el acorazado Carolinas, se llama el acorazado Carolinas, que estaba a punto para comprarlo si se hubieran hecho los 2 millones. Bueno, bromas aparte, que no es broma, que es verdad esto. Yo me apuntaba aquí 3 piezas entrañables. Una se llama Chamorrita Pizzicato. Es un pizzicato. El pizzicato es cuando se tocan los instrumentos de cuerda con
Con los dedos. Pinchando. Pizzicato en italiano quiere decir pellizcar, ¿verdad? Y bueno, pues esta es una. Luego otra es Añorada Guam, que esta la compuse yo. Y la tercera, creo recordar que surgió en una cena, magnífica cena, y vino un señor y cantó una canción que se llama Pobre mí. Pobre yo. Pobre yo, perdona, Pobre yo. Se llama Pobre yo. Pobre yo. Y la pero esto era Saipan, creo recordar. Una canción popular de Saipan que la cantó y yo la grabé y cuando llegué a casa hice la orquestación para orquesta de cuerda. He cometido un error imperdonable y es no coger discos para repartirlos entre ustedes. Pero esto se puede arreglar porque hay fórmulas para que desde Figueras aquí puedan llegar discos. Por tanto, Rafael, sepas que vas a recibir un par de cajas de discos. Fantástico. Y la gente que lo quieran, pues Rafael podrá. Aquí tendremos la distribuidora de discos de Mariana de Carolina. Un placer, muchísimas, es una emoción poder estar aquí y realmente todo lo que se haga para la colaboración entre aquellas espléndidas tierras y España será para mí un placer poder colaborar en lo que se haga falta. Muchas gracias. Hay otra pregunta más. El señor Ruiz, tal vez novelista. la última antes. Conocedor de Guam también. Sure. Conchi, ahí, el señor. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes por esta maravillosa presentación. Y para mí es muy emocionante estar aquí, en mi condición principalmente de ser abuelo de 10 chamorros. Realmente el mérito lo tiene David Atienza, que es el padre, es mi yerno. Y vive allí con mi hija, está casado con mi hija, y allí llevan, pues eso, 12 años, allí ha nacido esta parte de chamorra de mi familia. Mi abuelo era filipino y mi otro abuelo era un cubano. Eso da un poco la idea de lo que era España pues, en la época de mis abuelos. El culpable estos 10 nietos son los culpables de que yo cuando he tenido que ir a sus bautizos, a las primeras comuniones y esas cosas que aún seguimos haciendo en las familias católicas, pues al llegar allí David, como es historiador, yo también soy historiador, aparte de marino, me empezó a hablar del sentimiento chamorro, de la historia de Chamorro, y empecé a leer y me encontré con un personaje que se llamaba José Quiroga y vi que este era un gallego y este gallego estaba muy maltratado por la historiografía, tanto que en Wikipedia aún se puede leer que era el perseguidor de los chamorros y que organizó grandes matanzas. Empecé a leer sobre él, empecé a investigar, empecé a buscar y vi que era un caballero del siglo XVII, católico, profundamente católico, que había ido con la misión a ayudar a los jesuitas a evangelizar. Y me encontré con que no era parte de una leyenda negra que se había construido en su entorno. Hasta Juan Jacobo Rousseau le echaba la culpa de haber sido el matador de 45.000 chamorros, cuando eran números inflados, números hinchados. Y yo acabo de publicar un libro, 2 volúmenes, sobre la historia de este personaje, la historia de las Marianas, la historia del Galeón de Manila, porque está todo relacionado. Y precisamente si hablo en este libro es para únicamente decir que si la cultura chamorra existe hoy en día y si los chamorros existen, fue gracias a este personaje, a don José Quiroga y Losada, un gallego ilustre que vive cerca de donde yo vivo. Tengo allí una casa, vivo allí en una aldea en Galicia y me encontré precisamente que era casi un vecino mío. Con 3 siglos de diferencia, pero si los chamorros hoy tienen esa cultura, porque precisamente este hombre supo hacer la guerra y supo que los chamorros lo respetaran profundamente. Muchas gracias.
si no hay alguna pregunta más, tal vez unas conclusiones de los tres invitados, Robert, como conclusión. Okay. Well, muchas gracias for your attention. Muchas gracias por su atención and your interest. y por su interés. Certainly, on behalf of the Desde luego, en nombre de la Universidad de Guam, y imagino que puedo decir también en nombre del pueblo de Guam, estamos muy interesados en establecer esta relación que tiene partes tan interesantes, incluyendo a Rafael y algunas de las personas que ya han visitado Guam previamente. Solo quiero pedirles su apoyo y su interés a más niveles para que podamos entender el contexto de ser humanos y de encontrar expresión en su manera de entenderse a sí mismos y su pasado histórico. Esto es un fenómeno que está muy cerca de nosotros como humanos y es algo fundamental, intrínseco a ser humano. Esta característica fundamental puede distraerse rápidamente o ser encaminada hacia otras direcciones que no son exactas. Por ello, mientras contemplamos, mientras desentrañamos cómo vamos a abordar el tema de la visita de Magallanes a Guam, hay un nuevo museo en Guam que está en lo que llamamos el Dulce Nombre de María. Está solamente a una calle de ahí y le llamábamos antes la Plaza de España, pero el nombre original era la Plaza de Magallanes. Así que está en un marco histórico donde estamos intentando hacer que todo sea coherente, valioso e inspirador como historia. Y en ese contexto, ser fidedignos es una palabra importante. Estamos deseando recibir a muchos visitantes, a conectar con cualquiera y a colaborar con personas y con organismos. No somos un país, desafortunadamente formamos parte de Estados Unidos y no puedo comprometerme a nivel de Estado. Pero tengo una solución para esto. Hoy voy a visitar la embajada estadounidense y les voy a poner las cosas claras para conseguir que entiendan también qué es lo que estamos intentando hacer. Muchas gracias. No, muy sencillo. Para mí este momento es importante porque no quería ofender a los marianistas. Sé que hay mucha gente, más de lo que se piensa, interesados en las Marianas y que, como habéis dicho y expresado, que se llevan el corazón. Una vez que se va, no se puede olvidar, por muchas razones. Y lo que sucedió hace 500 años pudo tener sus luces y sus sombras, pero fue un encuentro, y fue un encuentro altamente generativo, de lo que algo nuevo ha sucedido. Y yo creo que es un momento para conmemorar, para recordar, pero hay que también dialogar para ver qué quieren ellos recordar y conmemorar. Tiene que ser una conmemoración que tenga estos dos lados. Por eso es fantástico que se inicie esta conversación y que podamos llegar a publicar, a llevarlo a un nivel académico, a reencontrarnos. Y quizá alguno de los aquí presentes descubra que tiene familia en Guam y la olvidó. Muchas gracias. Bueno, termino reiterando lo que se acaba de decir. Es decir, precisamente este acto de hoy y el planteamiento nuestro es que esta conmemoración tiene que ser un diálogo. Es un diálogo con el mundo, es un diálogo con los demás países de los que venían para la expedición de la primera vuelta al mundo
tripulantes, porque fue una expedición realmente internacional en su composición, española en su definición, financiación y proyecto, pero internacional en su composición humana y profesional. Diálogo con los países por donde pasó la expedición. Me gusta mucho eso de un encuentro generativo, un encuentro generativo, generador de algo nuevo, porque el mundo cambió desde aquel momento, la concepción del mundo cambió para todos. La filosofía, el pensamiento filosófico general de qué es la Tierra, qué es la humanidad, cambió con la primera vuelta al mundo. Eso es un reto enorme, este diálogo de culturas. El Instituto Cervantes en gran parte es eso. El Instituto Cervantes no hace, desde hace ya mucho tiempo, una promoción unilateral de la cultura española. Lo hace siempre en diálogo con la otra cultura y con las otras personas. De hecho, a veces mucha gente se sorprende cuando decimos que el Instituto Cervantes ahora mismo, en toda nuestra red, en los 5 continentes, está dando clases como de 15 lenguas probablemente, no solo de español. Porque además de ofrecer también las clases de catalán, gallego y vasco, hay también, y lo sabes tú que has estado en París, pues o encuentros o clases o seminarios sobre el judío español o sobre el quechua o sobre las lenguas propias del país. Es decir, en el Cairo hay clase de árabe para hispanohablantes, en Rabat clase de árabe o de bereber, que se ofreció también en algún momento para hispanohablantes. Para servir de vehículo en las dos direcciones, no solo para promocionar lo nuestro, sino también para que los nuestros, los hispanohablantes, españoles o hispanoamericanos que estén por el mundo, encuentren en el Cervantes ese vehículo también de integración cultural. Creo que es muy bonito el servir de puente cultural, el que España tenga una institución que es un servicio para toda la comunidad iberoamericana, pero para toda la comunidad internacional. Cuando hablamos de una conmemoración histórica como esta, no estamos hablando de que haya que revisar la historia, ni mucho menos que haya que cambiar la historia. Claro que Guam es un territorio de Estados Unidos. La historia es así, y eso ni lo cuestionamos ni lo ponemos en duda. Guam es ahora un territorio norteamericano, estadounidense, con todas sus consecuencias. Pero eso no quiere decir que nos quedemos quietos o callados, porque hay muchas cosas que nos unen desde el punto de vista cultural, familiar incluso, efectivamente, como en algunos casos. Ahora que digo lo de familiar, como mi apellido es Ponga, que es asturiano, por cierto, es un concejo de Asturias, más de uno y más de dos, viajando por esos países, ha creído que Ponga era un apellido polinesio, micronesio, incluso chamorro. Ah, claro, usted llamándose Ponga, usted será chamorro. Pues bueno, a lo mejor hubiera sido bonito, pero no. Soy español y el Ponga viene de Asturias. Pero vinculaciones hay muchas. Bueno, pues vamos a estudiar esas vinculaciones y vamos a trabajar en nuestra identidad. Lo ha dicho en alguna ocasión el profesor Underwood. No haciendo imaginaciones de lo que nos hubiera gustado ser, sino estudiando de verdad, investigando desde las distintas disciplinas complementarias, la historia, la antropología, la lingüística, o la cartografía, o tantas otras disciplinas que pueden ser complementarias, para saber realmente cómo fueron las cosas, corregir errores para el futuro y, por tanto, seguir construyendo en positivo todas nuestras relaciones. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias.